en un break y lo podemos arreglar. Por lo mientras, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, un honor estar pues literalmente en mi casa. Aquí es donde me he podido formar académicamente con ustedes y es un gusto poder compartir espacio, tiempo y comentar acerca de esto de la evaluación psicológica de la tortura, que es un fenómeno muy interesante en el sentido del trabajo pericial que realizamos nosotros, tanto a nivel particular como a nivel institucional. Y bueno, tener una plática con ustedes, compañeros, colegas, acerca de la disertación que tenemos de la tortura, del uso o el mal uso del famoso protocolo de Estambul. Y en estas dos sesiones que estaremos hablando con ustedes, lo vamos a dividir digamos, una parte teórica, hoy que veremos algunos casos, bueno, algunos conceptos, el protocolo de Estambul, estaremos haciendo comentarios acerca de él y con algunas anotaciones importantes, y posteriormente veremos la parte de pues la ejecución ya de un dictamen o de una práctica de evaluación de tortura. Entonces, de verdad es un gusto, es un honor, vuelvo a repetir, es un privilegio que estar con ustedes, compartir este espacio. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que no sea, que yo no me pueda expresar adecuadamente, háganmelo saber sin ningún problema. No levanten no levanten la mano, abran su micrófono, siéntanse libres de hacerlo, por favor. Y comenten todas las dudas, especulaciones, incertidumbres que tengan. Ahora es el espacio. Recuerden que nosotros pues, vamos a estar hablando de conocimiento científico, vamos a estar hablando de eh, un fenómeno psicológico que tiene una injerencia en el campo jurídico penal. Y si tienen alguna problemática, alguna duda sobre algún caso que estén llevando, pues qué mejor que también lo puedan exponer ahorita, ¿vale? Entonces, es un gusto. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Y entonces, si no hay alguna duda, alguna pregunta, pues vamos a comenzar con nuestra plática el día de hoy. Igual les voy a pedir de favor, me indiquen si se escucha bien, si se ve bien, porque, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México y ahorita está lloviendo, pues, fuertecito, aquí por la zona norte de la Ciudad de México. Entonces, puede haber algún problema con la conexión, algún problema con el audio. Entonces, si no se escucha, si no se ve, indíquenmelo, por favor. Y ya en un break que hagamos, pues déjenme arreglarlo de la cámara. Ya puse ahí una foto mía para que me conozcan. Pero esperemos ahorita poder hacer funcionar la cámara, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en nuestro diplomado de psicología criminal. Toda esta parte investigativa de la psicología, que va a estar encaminado en este caso, bueno, a la investigación de casos de tortura, ¿vale? ¿Se ve adecuadamente la pantalla y se escucha adecuadamente? Alguien contésteme, porque si no me siento como que estoy en la Ouija aquí y contactando al más allá. Y no Ay, sé si... aquí estoy yo, maestro, sí, sí estoy en Ah, Guadalupe. perfecto. Muchas gracias, Guadalupe, bienvenida. Bueno, entonces si se ve bien, vamos a comenzar. Pues evaluación psicológica de la tortura. Y como les digo, mi nombre es Roberto González, soy psicólogo forense. Y empezamos a hablar de la conceptualización de la violencia. Realmente el punto aquí esencial y el punto radical de todo esto es el tema de la violencia. Nosotros vamos a estar trabajando con la violencia. La violencia es uno de los objetivos periciales con mayor frecuencia en la psicología forense. La vamos a encontrar en varios escenarios. Maestro, una pregunta, perdón. ¿Esto Dígame, lo va a mandar en PDF? ¿qué, perdón?
todo lo que nos está pasando. Sí, y también la bibliografía de donde se sacó, sí, por supuesto. Muchas gracias. Sí. Buenas noches, soy Alejandro. Perfecto, gracias por la información. Muchas gracias. Bien, entonces, como les digo, nosotros básicamente en psicología un fenómeno que reiteradamente vamos a estar viendo y trabajando, pues es el de la violencia. Como les decía, esto lo vamos a tener en diferentes escenarios, en el ámbito familiar, en el ámbito penal, en el ámbito civil, y por ende es importante que nosotros podamos entender y comprender la complejidad y la estructura que mantiene la violencia. La violencia no es un fenómeno sencillo, la violencia no es un fenómeno que se puede minimizar o se psicologiza, es decir, se analiza solamente desde las partes o los factores endógenos de la persona. La violencia va más allá de la persona, la violencia tiene orígenes estructurales, tiene orígenes institucionales, eh, para hacer un adecuado trabajo de investigación de violencia, es necesario que nosotros tengamos un enfoque interseccional. Este enfoque interseccional pues nos va a dar a entender o nos va a enseñar que la violencia va a estar conformada, va a estar instruida, armada en diferentes dimensiones, en diferentes escenarios, y que no basta única y exclusivamente que nosotros nos centremos en la parte interna, en la parte endógena. Nosotros, como psicología criminal, como psicología forense, pues venimos de una escuela o de un legado clínico de la psicología clínica. Recordemos que pues, la psicología va a tener más de 41 divisiones, 41 áreas de especialidad, de acuerdo a la APA, y la psicología forense y la psicología criminal pues, son una de estas, pero la que, digamos, ha tenido mayor socialización es la figura del clínico. Este enfoque clínico que está basado en cuestiones de síntomas, en cuestiones de cuadros sintomatológicos para que la persona pueda tener un adecuado tratamiento y un adecuado pronóstico. El enfoque de la violencia o el análisis de la violencia pues no ha sido la excepción de esto y generalmente o habitualmente se trabaja tratando de explicarla con factores meramente psicológicos, o bueno, ahora se habla mucho de la neuropsicología también, con funcionamientos cerebrales, pero esto es simplificar el fenómeno de la violencia. De hecho, pues si ustedes le preguntan a un médico, a un sociólogo, a un psicólogo qué es la violencia, cada uno de ellos va a dar una opinión distinta, una opinión diferente. Y empezamos a tener una complejidad. El abogado, el jurista va a tener una categoría diferente. Entonces, más es conveniente y más vale que nosotros podamos partir de una línea base, de un planteamiento uniforme para que sepamos y entendamos a qué fenómeno nos vamos nosotros a enfrentar al analizar a la violencia. Hablamos de acuerdo a la violencia, esta definición es emitida por la Organización Mundial de la Salud y la entendemos como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad, y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición es muy enriquecedora porque nos plantea los diferentes escenarios y las diferentes manifestaciones que va a tener la violencia. Como les digo, esta definición la sacamos precisamente de este documento. Tal vez algunos ya lo conozcan, algunas ya lo conocen. Este es el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, emitido en el 2002 por la OMS.
y nos va a dar las bases para tener un entendimiento más amplio, más entendible de lo que es la violencia, ¿sale? Este manual, bueno, perdón, este informe, nos va a dar también una serie de elementos que nos servirán como herramientas para analizar este fenómeno, que es el llamado modelo ecológico de la violencia. Este modelo ecológico de la violencia es retomado también para aplicarse en otros escenarios como investigación de feminicidio, como victimología forense, como autopsia psicológica, y esta herramienta nos sirve para comprender condiciones de vulnerabilidad social, pues que influyen en la incidencia de delitos violentos. No, como les decía yo, los informes psicológicos o las evaluaciones psicológicas tienden a ser ya unas evaluaciones psicosociales, no solamente quedarnos en la parte intrapsíquica, por llamarlo de algún modo. Ustedes ven este modelo. El primer círculo pues, es una serie de círculos concéntricos. El primer círculo, que es el individual, hace referencia a todas estas partes de carácter biológico, de carácter psicológico que tiene el individuo, que tiene la persona. Habitualmente las evaluaciones psicológicas se quedaban en este apartado, al hablar de trastornos, al hablar de discapacidad psicosocial, al hablar de problemas emocionales, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera. Es decir, de hablar de categorías diagnósticas, ¿sale? Recuerden que vi en esta escuela clínica y se hablaba de esta categoría diagnóstica que no tiene absolutamente pues nada que ver con la actividad forense, como lo estaremos viendo, pero ampliamos un poco más la visión que tenemos sobre esto y vemos las relaciones sociales, la parte de la familia, cómo el sujeto interactúa con la familia, cómo fue su formación en cuanto a valores, en cuanto a costumbres, en cuanto a solución de problemas, en cuanto a interacción social, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a diversión, en cuanto a los ejercicios de poder dentro de la familia, cómo se entrelazaban entre ellos. Eso lo veíamos en el segundo círculo, que son las relaciones sociales. Estamos analizando ahí primordialmente a la familia, que es nuestro primer modelo social que tenemos. Esto lo expandimos más, lo hacemos crecer al tercer círculo, que es la comunidad. Esta parte comunitaria tiene que ver con el entorno social en el cual se desenvuelve la persona. Por ejemplo, los amigos, el trabajo, la escuela, qué papel juega él dentro de la pandilla, dentro de la cuadra, dentro de la banda de amigos, dentro del grupo de compañeros de trabajo. ¿Qué papel juega él? ¿Cómo se visualiza ante los demás? ¿Qué conceptualización tiene de ser hombre o de ser mujer? ¿Qué representa para él ser el proveedor de la casa? ¿Qué representa para ella ser la proveedora de la casa? Si el entorno social donde vive la persona es altamente criminógeno, tiene una nocividad criminógena alta, me refiero a toda esta incidencia delictiva, si el lugar donde vive cuenta con los recursos básicos o los servicios básicos de pavimentación, luz, agua, drenaje, todos estos elementos. La parte social tiene que ver con estas ideologías, con estos usos y costumbres, con esta parte estructural de la sociedad, cuáles son los estereotipos que ha aprendido a realizar, cuáles son las ideologías que socioculturalmente se le inculcaron a esta persona. Al analizar todo esto, al hacer este análisis interseccional, pues nosotros vamos a tener un mayor, una mayor, o mejor dicho, un análisis más enriquecedor, un análisis más productivo de la violencia que simplemente centrarnos en el primer círculo, el aspecto individual.
nosotros podremos dar una explicación, podemos dar una dinámica de comportamiento, de interacción que tiene la persona para haber cometido o haber ejecutado determinado tipo de violencia. Esto es lo que en criminología se le conoce con los términos de criminogénesis y criminodinámica, precisamente hacer todo este análisis interseccional para poder explicar qué fue lo que sucedió con este fenómeno, analizar, que en este caso pues, es la violencia. Recordemos que los niveles de investigación van a ser distintos, los alcances de nuestra investigación van a diferir uno de otro. El más básico que nosotros vamos a tener es el exploratorio, el siguiente es el descriptivo, el tercero es el causal o el correlacional, y el cuarto va a ser el nivel explicativo. Entonces tenemos ahí varios niveles de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Lo que nosotros vamos a hacer en una investigación criminal, lo que nosotros vamos a hacer en una pericial, en estos dos escenarios será precisamente hacer un trabajo explicativo. El nivel de nuestra investigación será explicar desde nuestra perspectiva, de nuestra ciencia, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió. ¿Saben? Entonces, esto es la justificación de por qué nosotros, como investigadores forenses, como psicólogos criminales o psicólogos forenses, debemos de utilizar o tener como modelo a seguir este ecológico de la violencia, ¿vale? Y precisamente en este informe que les comento de la OMS del 2002, nos va a dar esta tipología de la violencia, ¿sale? Este cuadrito, vamos a ver cuáles son las naturalezas o manifestaciones de la violencia y los tipos de violencia que vamos a tener nosotros. Generalmente se nos dice o se nos muestra que los tipos de violencia es la física, la sexual, la psicológica, y aquí nos agregan las privaciones o descuido. Pero en realidad estas son las manifestaciones que vamos a tener de la violencia. La forma en la cual se va a aparecer o se va a materializar la violencia. Los tipos de violencia van a ser los que tenemos aquí arriba: la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Son estos tres elementos, estas tres categorías, las cuales entendemos nosotros como tipologías de la violencia, si lo quieren ver así. Son estas categorías que la Organización Mundial de la Salud nos plantea que van a existir. Y cada una de estas va a tener una división. Por ejemplo, vamos a tener a la autoinfligida, que se va a dividir en el comportamiento suicida y en las autolesiones. Por eso el suicidio es considerado como una muerte violenta. Y por eso es que se investiga como tal. No se da por hecho de que la persona se quitó la vida de primera instancia, sino debemos realizar pues una investigación criminal para poder saber si realmente la persona ejecutó violencia contra sí mismo, privándose de la vida, o esto fue un montaje y lo están haciendo pasar como ello, ¿vale? Las partes de las autolesiones, pues el ejemplo que tenemos es el cutting, esta conducta de autolesión que se presenta al realizar diversos cortes en el cuerpo. Tenemos también la violencia interpersonal, que va a ser dividida o va a ser caracterizada por dos dimensiones: contra la familia o pareja y contra la comunidad. Cuando hablamos de la familia o pareja, pues estamos hablando de menores, o sea, de infantes, perdón, niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando contra la pareja o estamos hablando de personas adultas mayores. Cuando hablamos contra la comunidad, hablamos de que es una violencia ejercida contra conocidos o contra extraños, ¿sale? Y hablamos de la colectiva, que esta va a tener dimensiones, manifestaciones sociales, políticas y económicas. Y precisamente cada una de estas tipologías de la violencia
va a tener una naturaleza, una manifestación física, sexual, psicológica o de privaciones o descuido. Hablo de privaciones y descuido al hacer referencia precisamente a la vulneración de los derechos humanos de las personas. Recordemos que nuestro enfoque de investigación, nuestro enfoque forense es con una perspectiva en derechos humanos. Y es precisamente aquí lo que nosotros estamos analizando. La privación, la violación a los derechos humanos que tiene una persona, pues es un tipo de violencia que nosotros vamos a tener y que vamos a presentar. Por lo tanto, la discriminación, el no tener acceso a una En vida. el volumen y ahora no se escucha. ¿Ya nos escuchan? Perfectamente. Sí, sí, se escucha. Ok. Entonces, cuando hablamos de esta privación de los derechos humanos, pues estamos diciendo que una persona pues tiene derecho a tener una vida, acceso a una vida libre de violencia, que una persona tiene acceso a un servicio de salud pública, a un servicio de salud adecuada, que una persona tiene acceso a una vivienda o un trabajo digno, y el no ejercicio de estos derechos o la vulneración de estos derechos pues está hablando o está haciendo referencia a la violencia, ¿sale? Y esta violencia pues puede venir desde las instituciones de gobierno, puede venir desde nuestra familia, puede venir desde diferentes grupos de... Y este también es otro elemento importante. Cuando hablamos de violencia, como lo vieron en la definición que acabamos de comentar, estamos hablando de una relación de poder. Y esa relación de poder es desigual. Hay una desigualdad en el ejercicio de poder. Y en esa desigualdad del ejercicio de poder, pues va a estar enmarcado la parte de los delitos violentos. Los delitos violentos, digo, ¿hasta ahorita va quedando claro o hay alguna duda con esta primera aproximación que estamos haciendo? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Ok, creo que no. Entonces, hablamos de los delitos violentos, precisamente como una forma de manifestación de la violencia y como una manifestación del ejercicio de poder, de la desigualdad del ejercicio de poder. Desde la perspectiva psicológica, vamos a comprender a los delitos violentos como sucesos vividos que son sucesos vividos de forma brusca, que van a generar terror, indefensión, ponen en peligro nuestra integridad física o psicológica y van a dejar a la persona que experimenta esto en una situación emocional que es incapaz de afrontar pues con sus recursos psicológicos hábiles. ¿Vale? Entonces tengamos presente esta definición de delito violento que nos da el doctor Echeburúa. Son sucesos vividos de forma brusca que generan terror e indefensión, ojo con esas variables, terror e indefensión, que ponen en peligro la integridad física o psicológica de la persona y dejan a la víctima, o sea, la persona, la van a dejar en una situación que es incapaz de poder afrontar con los recursos psicológicos que habitualmente tiene o que comúnmente maneja. La van a dejar en una situación de disfuncionalidad, la van a dejar en una situación en donde no le será posible adaptarse de nueva cuenta a su dinámica de vida y empezaremos a hablar ahí de ciertas problemáticas. En esencia, esto es lo que es un delito violento desde la perspectiva psicológica, ¿vale? Y entonces tenemos una gama de ejemplos diversos en donde se puede ejemplificar o se puede hablar acerca de la vivencia de un delito violento, ¿no? Puede ser una agresión sexual, puede ser un asalto a mano armada con violencia, puede ser una toma de rehenes, puede ser tortura,
tenemos un campo, desgraciadamente, muy grande, donde se puede ejercer un delito violento a una persona. ¿Vale? Y entonces, en teoría, vamos a ver por qué en teoría, se supone que un trauma va a suponer, va a significar un quiebre en el sentimiento de seguridad de una persona. Y va a rebotar también en su entorno familiar, en el círculo de personas primarias con las cuales va a convivir esta persona. ¿Vale? Entonces, un trauma significa una ruptura, un quiebre en una dinámica, en una serie de conductas, de emociones. Un trauma significa una interrupción, un quiebre en esto. Y precisamente pues le va a generar un sentimiento de inseguridad, miedo, indefensión a la persona. ¿Saben? Se piensa o se asocia generalmente cuando hablamos de trauma, que esto tiene que ver con lesiones físicas, con lesiones en el cuerpo, traumas, rupturas de hueso, amputaciones, pérdida de algún miembro. Generalmente es lo que se asocia automáticamente con la palabra trauma. Pero esto no es así. Hay diferentes delitos, hay diferentes situaciones en donde la cuestión física no va a aparecer, no va a estar presente, sino va a estar más desarrollada la afectación psicoemocional. Esto hace unos años, no tiene mucho realmente. Hasta hace unos años no se le hacía caso, se le hacía más caso a la lesión física que a la afectación psicológica. Se hablaba de que era ambiguo, de que era subjetivo, de que básicamente estábamos haciendo un trabajo de adivinanza al decir que una persona tenía lesiones o tenía alteraciones si no tenía una huella física. Era un requisito que hablaban los operadores de justicia, que una persona debía de tener una lesión física, una lesión visible, pues, para poderle creer de que había sido víctima de un delito violento. Afortunadamente esto cambia, afortunadamente esto ya no es así. Y empezamos a hablar entonces de la existencia de un daño psicológico. Y que este daño psicológico va a tener una fuerza tal que puede incapacitar a una persona, es decir, coloca a una persona en una situación de vulnerabilidad y disfuncional. Y por lo tanto esta persona ya no va a ser una persona adaptativa, ya no va a desempeñarse, ya no va a desenvolverse como lo hacía anteriormente, como lo venía haciendo previo a la existencia de este delito violento. Y entonces retomamos esta definición de la violencia dada por la OMS y es donde observamos precisamente este uso deliberado de la fuerza, es decir, hay una amenaza de fuerza o hay una fuerza ejecutada, que esta fuerza ejecutada o esta amenaza de fuerza va a tener una probabilidad alta de causar lesiones físicas, la muerte, el daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones, es decir, la vulneración de los derechos humanos. Y que esto lo pueden ejecutar tanto una persona, o sea, tanto que este daño va dirigido o esta amenaza de poder o ejecución de poder va dirigido contra una persona o contra una comunidad. Y es precisamente en este momento en donde retomamos este modelo ecológico de la violencia para entender cómo esta violencia se inmiscuye en la dinámica, en la funcionalidad, en la conducta adaptativa que va teniendo la persona en su quehacer diario.
Y si vemos que esta persona ya no se desenvuelve como anteriormente o previamente al hecho violento lo hacía, si vemos que esta persona ya no se desenvuelve con la misma funcionalidad, podemos nosotros inferir que está pasando algo con este sujeto, que está sucediendo una situación negativa en su vida, y que esta situación negativa está provocando que no pueda ser funcional. Ejemplos de estos delitos violentos, como les decía, pueden ser los tratos crueles. Los tratos crueles van a ser aquellas agresiones intencionales, o sea, volitivas, que tienen la finalidad de castigar o romper la resistencia físico-moral, generando sufrimiento o daño físico y emocional. Estos son elementos que va a recabar un manual, que ahorita todavía no hablamos del, pero nos vamos adelantándonos un poquito, que es el llamado Protocolo de Estambul. ¿Han escuchado hablar del Protocolo de Estambul? ¿Sí se me escuchan? Sí, doctor. Ok, ¿sí han escuchado hablar del Protocolo de Estambul? Este Protocolo de Estambul, de grosso modo, les puedo decir que es un manual que nos va a dar los estándares de cientificidad mínimos para la protección de los derechos humanos de una persona al ser investigada por víctima de tortura. Y entonces hablamos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y es preciso o es importante que podamos hacer esta diferencia entre lo que es tortura, lo que es trato cruel, lo que es algo inhumano y o degradante. Entonces, un trato cruel es aquella conducta que va a tener la intención de castigar, de romper la resistencia físico-moral, generando sufrimiento o daño físico y emocional. ¿Sale? Entonces, puede ser un ejemplo de esto son aquellos castigos que hace décadas los maestros utilizaban contra los alumnos, de ponerlos hincados con los brazos extendidos y que en cada brazo estuviera cargando 4 o 5 libros, ¿no? Y que estuvieran así durante un lapso de 1 hora, bajo el rayo del sol. Eso estaríamos hablando de un trato cruel, ¿vale? Cuando hablamos de tratos inhumanos o degradantes, son conductas amenazantes y hostiles que van a causar un daño psicológico y provocan un cambio en el comportamiento del área. Estos tratos inhumanos o degradantes tienen que ver con aquellas situaciones que van a generar una afectación ya en la dinámica, en la funcionalidad de la persona. Hace tiempo yo trabajaba, hace tiempo, lo estoy hablando de hace como unos 15 años, yo trabajaba en la Procuraduría Capitalina, ahora Fiscalía, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como psicólogo forense. Y yo trabajaba en la Fiscalía para la atención a niños, niñas y adolescentes, tanto víctimas como agresores. Y recuerdo un caso de una denuncia que hicieron unos vecinos de una familia que a su hijo, era un niño de aproximadamente unos 8 años de edad, al niño diariamente lo encadenaban al tinaco de agua de la casa que estaba en la azotea, y ahí encadenaban al niño desde que llegaba de la escuela hasta altas horas de la madrugada lo desencadenaban y lo metían a la casa. Pero esta era una conducta constante que tenía. Se hace la denuncia, vamos al lugar, rescatamos al niño, se le evalúa al niño, el niño sale con daño, con diversas alteraciones psicoemocionales, alteraciones en su desarrollo pues, cognitivo, motriz, afectivo. Y los papás nos decían que esta era una forma de modificar
la conducta de su hijo porque era un niño muy latoso, un niño muy desobediente y que no había forma de poderlo tener controlado en la casa, y pues la única forma que habían encontrado ellos, según su lógica, era amarrarlo como un perro y tenerlo expuesto a todas las inclemencias ambientales que podían existir. Entonces, eso, pues vemos ahí un ejemplo de trato inhumano degradante, ¿vale? Que generó afectaciones ya en el desenvolvimiento o en el desarrollo del infante. Vean cómo va subiendo, digamos, la intensidad. Y hablamos del maltrato psicológico. Son conductas activas o omisivas que va a ocasionar conductas activas o omisivas que ocasiona a la víctima alteraciones temporales o permanentes en sus facultades mentales. Personas que son expuestas a violencia diariamente, personas que son expuestas a elementos nocivos continuamente, que van a generar precisamente una vulneración en su funcionalidad, en sus áreas de conducta, en sus áreas motrices, en sus áreas afectivas, y que estas afectaciones pues pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Estas son definiciones que vamos a tener de maltrato psicológico, trato inhumano degradante y tratos crueles. Anteriormente era importante que nosotros pudiéramos diferenciar estas categorías de la tortura, porque podríamos enfocarnos a un tipo de violencia en específico, si es un trato cruel, si es un trato inhumano o si es un maltrato psicológico. Pero esto generaba mucho meollo en la cuestión de la diferenciación, porque básicamente todas pues, están generando un daño, un sufrimiento a la persona. Entonces, el estado actual o la visión actual de la investigación de la tortura te dice que no hay diferencia significativa entre estas categorías: maltrato psicológico, trato inhumano degradante y trato cruel, porque al fin y al cabo todas estas están generando un sufrimiento y un dolor a la persona. ¿Me explico? Y este sufrimiento y este dolor, cada persona lo va a percibir o lo va a interpretar de un modo completamente diferente. Por lo tanto, no tendría mucho razón, no tendría mucho sentido que nosotros nos centráramos en poder identificar qué tipo de situación se trata, si es de maltrato psicológico, si es un trato inhumano degradante o si es un trato cruel. Entonces, actualmente, pues esto ya no tiene sentido que nosotros hagamos esta diferenciación. Vuelvo a insistir, porque estas categorías o estas dimensiones pues, están generando una afectación en la persona y muy probablemente van a generar dificultades en su conducta adaptativa. ¿Vale? Y ahora sí entramos al tema de la tortura. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan con lo que estamos exponiendo, lo que estamos hablando ahorita? ¿Ninguno? ¿Los que están ahí presentes? Pueden abrir su micrófono sin problema, ¿eh? Ok, gracias Patricia, Isabel, muchas gracias. Y entonces hablamos de tortura. Este fenómeno de la tortura aquí en nuestro país ha existido desde tiempos inmemorables, tal cual. Y referentes de estos tenemos el fenómeno desde el episodio del 68, pasando por el episodio de los halcones, la Brigada Blanca, el servicio secreto, donde estas personas capturaban, detenían a personas de forma arbitraria
y la sometían a una serie de sufrimientos, a una serie de sufrimiento, a una serie de cuestiones de maltrato, de crueldad, con la finalidad de poder obtener información de ellos. Es hasta el año del 2003 que México firma el protocolo de Estambul. Este protocolo de Estambul, pues, es una serie de lineamientos, de estándares de cientificidad, tanto para médicos, para psicólogos, como para juristas, para poder recabar, para poder documentar elementos que hacen referencia al fenómeno de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y entonces, fíjense, después de 10 años de lo que nos hablaban de la firma del protocolo de Estambul, del 2003 al 2013, habíamos visto un 600% de incremento en las denuncias. 20 años después, Karen, estamos hablando de que esto se ha triplicado. Hablamos de un 1200% de denuncias de tortura, duplicado, perdón, 1200% de denuncias de tortura que tenemos en el país. Personas que alegan que fueron violentadas, que fueron golpeadas, que fueron vulneradas en sus derechos al momento de la detención. Y esto nos va dando un panorama altamente complejo de lo que es la tortura en nuestro mundo, principalmente en nuestro país. Nosotros tenemos el segundo lugar de países que cometen torturas en el mundo. Esto es algo muy lamentable, esto es una situación muy crítica. Y esto lo dice Amnistía Internacional, ¿sale? México está ocupando uno de los primeros lugares en tortura. Esto también ha servido como estrategia para algunos abogados, para que puedan extender o puedan alargar un proceso judicial que podía tal vez acelerarse. Recurren a esta situación de la denuncia para poder reiniciar un proceso judicial, tener alguna ganancia extra. Y esto suele ser también algo presente en las personas que voy a evaluar a reclusorio. Cuando les pregunto si tenían conocimiento de que yo voy a ir a evaluarlos, pues ellos me dicen que no tenían ningún conocimiento, no les habían dicho de que se había alegado tortura, cuando el mismo abogado indica en los escritos que la persona expresó que había sido torturada. Cuando tú le preguntas a esta persona de forma directa si había experimentado tortura, si estaba alegando la tortura, pues ellos dicen que no, ¿sale? Denme un segundo, por favor, 2 minutitos y enseguida regresamos. ¿Se dejó de escuchar, doctor? Sí, pedí un momentito nada más, pero ya estamos de regreso. Entonces, hablamos nosotros de que esta cuestión de la denuncia no la negamos, al contrario, reconocemos la existencia, pero también hay un porcentaje de denuncias de tortura que son falsas, que no son reales, y precisamente quitan oportunidad de poder investigar adecuadamente
a aquellas, aquellas personas que sí realmente experimentaron una situación de no sé si puedan abrirle el micrófono a los compañeros. Me dicen que no pueden abrirlo. No sé si me pueden apoyar con ello por ahí. Sí, doctor, ya está habilitado. Muchas gracias. Muchas gracias, qué amable. Ya pueden abrir su micrófono, ¿eh? Pueden Ay, comentarle. gracias, sí, porque no podíamos abrirlo. Yo quería abrirlo desde a qué hora, pero no podía. Muchas gracias, Juana María Guadalupe. Sí, así es. Pero mire, a pesar de todo lo que se hace, que el Código de Estambul y todo eso, las Protocolo. torturas, perdón, sigue habiendo torturas, sigue habiendo torturas. Ese es el problema que la gente tiene miedo, no denuncia, pasan muchas cosas. Ujú. Yo pienso que eso nunca se va a acabar. A pesar de que se haga lo que se haga, no se va a terminar. Y efectivamente la tortura es algo que va a estar ahí presente, porque por eso inicié con el tema de la violencia. La violencia es algo que está presente en nuestro quehacer diario. La violencia va a estar manifiesta en la dinámica social que tengamos. Y precisamente la tortura, pues, al ser un derivado, una manifestación de la violencia, ahí la vamos a tener. El punto importante, la situación importante, es que ¿qué estamos haciendo nosotros como investigadores forenses, como investigadores criminales, para poder evidenciar y poder sustentar la tortura? Si bien es cierto, el protocolo de Estambul, pues no, es un documento que no va a parar, no va a disminuir o impedir que se ejerza la tortura. ¿Por qué la gente tortura? ¿Por qué torturan? Pues porque les da flojera investigar, porque no quieren realizar un trabajo de investigación, porque les es más fácil golpear a alguien, castigar a alguien, degradar a alguien en toda su constitución física y psicológica para obtener información que realmente hacer una debida investigación. Y a eso agréguele de la crisis forense que tenemos en nuestro país. Falta de recursos materiales, falta de recursos humanos, falta de preparación adecuada, falta de capacitación correcta en la parte pericial por parte de las instituciones, y tenemos un caldo de cultivo impresionante para toda esta fenomenología de las malas praxis que nosotros estamos teniendo. Por eso es importante que ustedes vayan teniendo estas capacitaciones continuas, se vayan interesando por estos temas, pues para ir rompiendo esas malas praxis, para ir eliminando estas malas praxis forenses y de investigación criminal, y puedan generar un cambio en las personas con las que ustedes están trabajando. El trabajo de la psicología forense y de la psicología criminal es muy importante porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando con vidas de personas, con vida de sujetos. Un mal dictamen, una mala praxis pericial, una mala praxis de investigación, y ya fregaron a alguien. Y ya dejaron se quedó alguien adentro por una mala praxis pericial. Y no tienen idea de cuántas veces he visto eso en dictámenes, anteriormente en junta de peritos, al ver los dictámenes que presentaban de psicología. Entonces sí, es un fenómeno que tenemos desgraciadamente de manera muy reiterada, de manera continua, y que precisamente la forma en que podemos nosotros trabajar y combatir esto es pues con esta profesionalización que vamos teniendo. Y entender que el manual, perdón, entender que el protocolo de Estambul no es la panacea para la investigación de la tortura. Vamos a realizar críticas fuertes al protocolo, porque este protocolo, de una vez les voy diciendo, o lo vamos spoileando, este protocolo tiene una base de psicología clínica, no tiene una base de psicología forense. Si han tenido ustedes, ya me dijeron que conocen el protocolo, si lo han leído, no habla de psicología forense.
nos habla de psicología clínica. Y ya con eso empezamos a tener problemas con él. Porque hay grandes diferencias entre lo que es la psicología clínica y la psicología forense. Hay grandes diferencias entre lo que es una evaluación psicológica clínica y una evaluación psicológica forense. ¿Sale? Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Y ahorita que pueden hacerlo libremente. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarle. Maestro, una pregunta nada más. ¿En qué momento puede uno, obviamente es cuando existe la tortura, pero cuáles son los elementos para que ese protocolo tenga eficiencia para poder, más que nada, implementarlo ciertamente bien alineado? Si puede ser más específico con su pregunta, se lo agradecería. Más que nada, O póngame el ejemplo que ha ¿qué es lo que vivido. determina, o sea, qué es lo que determina para que se pueda aplicar el protocolo de Estambul a grandes rasgos? Ok. Cuando hay noticia o hay sospecha de tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes, inmediatamente se va a hacer una investigación de este fenómeno de la tortura. El protocolo de Estambul es un manual que va a dar los lineamientos básicos para poder recoger de manera adecuada la información, para poder documentarse de manera adecuada del fenómeno de la tortura. Una de las críticas que se le hace al protocolo es que no es una guía de evaluación. O sea, el protocolo no te dice cómo hacer una evaluación psicológica. El protocolo no te dice cómo el psicólogo va a realizar su trabajo, sino te va a dar pautas, te va a dar lineamientos para el cuidado de la información, pero no te va a decir cómo llevar a cabo una evaluación psicológica. Hay algunos artículos que les voy a hacer llegar precisamente para que tengan conocimiento de esto. El manual no te va a decir cómo hacer tu evaluación psicológica. La idoneidad, como llaman los juristas, la idoneidad del perito, del testigo experto, pues está en función precisamente de su preparación continua. Si sabe de daño psicológico, qué trabajos de daño psicológico ha realizado, no cuántas evaluaciones, sino qué evaluaciones de daño psicológico ha realizado, en qué casos ha participado, si tiene trabajos de investigación sobre daño psicológico, eso le va a dar una certeza a las conclusiones de la investigación o de la evaluación psicológica de tortura. Hay varios protocolos. El protocolo de Estambul no es el único manual para la documentación de tortura. Hay otros documentos, hay otros manuales, hay otros lineamientos que se pueden utilizar. El protocolo de Estambul es, digamos, que el que se da a conocer precisamente porque la OMS lo comenta, lo enlista, pero ya al hacer un análisis crítico, reflexivo de esto, vemos que todo esto tiene una base en la perspectiva psicológica, tiene una base de psicología clínica, no tiene una base de psicología forense. Ahorita vamos a llegar a ese punto y creo que podremos contestar de manera más conjunta su cuestionamiento. Pero, ¿cuáles son los lineamientos que le van a decir si está utilizando adecuadamente o no el protocolo? El protocolo lo que hace, así en concreto, el protocolo lo que hace es cuidar los derechos humanos de la persona que dice que fue torturada. ¿En cuanto a qué? Acceso a la justicia, en cuanto a que tenga una atención médica y psicológica adecuada de personas preparadas, en cuanto a que el jurista, el abogado que lo está atendiendo sea alguien que conozca del tema de la violencia, que tenga preparación continua sobre estos tópicos. Eso es lo que va a hacer el protocolo en esencia. El protocolo le va a dar los estándares de cientificidad para el cuidado, para el manejo de la información que va a recabar, para la información que va a necesitar para realizar esta investigación de tortura, pero no le dice cómo hacer la evaluación psicológica en concreto. ¿Sí me explico con ello?
Buenas Hola, tardes. hola. Creo que ya se fue la persona que preguntó. Adelante, Mari Carmen, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, Jimmy, mil gracias. Yo tengo una duda. Yo ahorita tengo asignado una evaluación precisamente de tortura. Sin embargo, estoy en conflicto porque me solicitan evaluar precisamente en un penal a A a una una persona persona, privada. Ujú. una persona privada de su libertad. Y en la institución donde trabajo, bueno, en varias compañeras comentan que finalmente primero nos tienen que enviar el protocolo de Estambul para no revictimizar, porque finalmente en el protocolo de Estambul ya viene una valoración clínica psicológica. Entonces, lo de nosotros, pues ya no es valoración clínica, sino para reparación del daño. Entonces, yo entro en conflicto ahí porque realmente necesito el protocolo de Estambul para hacer la evaluación y no revictimizar, no hacer otra evaluación a la víctima o a la persona, o tengo que hacer aparte yo mi evaluación. En eso sí O, tengo yo conflicto, espero que me puedan ayudar. o sea, a la persona ya la evaluaron. Quiero entender que ya la evaluaron. Quiero pensar que debe de estar, porque como ya es privada de su libertad y ahorita están argumentando, bueno, están solicitando evaluación sobre tortura, si se llevó a cabo el protocolo como tal, pues debe de haber un protocolo de Estambul. O no sé si estoy en lo correcto. Ujú. La persona está alegando que fue torturada. Ya está Es en libertad. correcto. No, sigue en el penal. Ah, ya. La Entonces, persona, ok. sigue en el La persona penal. está alegando que fue torturada. Ok. Si la Ajá, persona está alegando que fue torturada, muy factiblemente no le han hecho alguna evaluación ok. referente a tortura. Muy factiblemente no lo han hecho. Precisamente por eso la están ¿Usted de dónde es, perdón? Soy de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Posiblemente por eso la están solicitando a usted. Entonces, Eh, posiblemente no haya un protocolo de Estambul como tal. Vamos a plantear los dos escenarios para que esté preparado. Ok. El primer escenario, que no haya ningún protocolo. Vaya, pues, que no haya ninguna evaluación de tortura. ¿Sale? Ok. Que no haya ninguna evaluación de tortura. Pues entonces usted va a tener que realizar la evaluación de tortura enfocada pues a checar si básicamente que es hacer una concordancia entre lo que dice y lo que dice que pasó Ujú. y los rasgos psicológicos que está mostrando. Debe haber una concordancia. ¿Vale? Ok. Para esto, pues usted va a utilizar diferentes manuales, guías, protocolos. La revictimización no tiene que ver, es que el tema de la revictimización ha sido muy confuso y ambiguo, en el sentido de que dicen, es que no lo puedes evaluar porque lo vas a revictimizar. Si usted utiliza los protocolos, los manuales, las guías, que les sugieren los pasos a seguir, la metodología a seguir para llevar a cabo una evaluación psicológica, no va a revictimizar a nadie. Ok. No va a revictimizar a nadie, porque precisamente los manuales, los protocolos le van a decir cómo hacer una evaluación adecuada para no Ok. afectar a la persona, para no participar en la violencia judicial. ¿Sí me explico? Sí, sí. La, y precisamente hay unos, eso los vamos a ver en la siguiente clase. Están los principios Méndez. Los principios Méndez son igual estándares básicos para el cuidado y el manejo de la información del discurso que nos va a decir la persona. Básicamente le están diciendo ahí que debe de utilizar un tipo de entrevista en específico. O sea, nosotros no utilizamos una entrevista clínica. Fíjese, a pesar de que el protocolo indica que nosotros debemos de utilizar una entrevista clínica, pues no la utilizamos porque no somos clínicos. Claro.
una entrevista cognitiva, una entrevista forense. Es correcto. Básicamente utilizamos una entrevista de tipo narrativa, narrativa libre. Esto también lo vamos a ver la siguiente semana. Esta semana vamos a ver en forma cómo hacer esa evaluación psicológica. No sé cuándo tenga usted su evaluación. No, pero pues de hecho tengo que solicitar yo fecha, ellos me tienen que bueno, dar. entonces yo creo que todavía estaremos a tiempo la siguiente semana para que lo podamos Ok. comentar. Pero le digo, de instancia, ese es el primer escenario, ¿no? No hay evaluación, entonces pues usted va a llegar y va a aplicar su evaluación psicológica forense. Ok. Ok. Segundo escenario, ya se hizo la evaluación, ya tiene evaluación del Poder Judicial, tal vez ya tiene evaluación de Guardia Nacional, o tal vez quién más hace evaluaciones, la UNAM también hace evaluaciones, entonces ya evaluaron a la persona. Pero la persona tal vez se esté inconformando con el resultado. Está diciendo que no está de acuerdo. Y entonces por eso lo están mandando a usted. De igual forma, volvemos a lo mismo. La revictimización va a ocurrir cuando hace una mala praxis. ¿Cuándo es una mala praxis? Cuando no sigue protocolos, cuando no sigue lineamientos básicos, cuando no incluye los estándares de cientificidad recomendados por las guías de buenas prácticas, por los manuales. Básicamente cuando hace una evaluación, pues como se le ocurre. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Acuérdense lo que nos ha dicho el doctor Aurelio. Este esquema que él nos brinda de las dimensiones de la evaluación psicológica, cómo preparamos nuestra evaluación psicológica. La dimensión técnico-logística, la dimensión metodológica, la dimensión metacrítica, la dimensión histórica. Estas 4 dimensiones, pues es lo que usted va a realizar, el previo a su evaluación. No va a ser la primera vez que alguien va a evaluar tortura. Ya hay gente atrás que hizo eso. Entonces hay que documentarse, hay que buscar estos manuales, hay que buscar estos protocolos, estas guías que nos van a decir cómo abordar el fenómeno precisamente para no dañar a la persona más de lo que ya puede estar. Ok. Entonces la revictimización va enfocada. La revictimización no es que hagamos otra vez rememorar a la persona el hecho y que entre en crisis y que por eso ya la afectamos. No, la revictimización tiene que ver con una mala praxis pericial. La revictimización tiene que ver con no seguir estándares de cientificidad mínimos. O sea, ¿qué es esto de estándares de cientificidad? No seguir protocolos, manuales, guías. Ahí sí está revictimizando a la persona. Ok. No sé si logro explicarme. Sí. Uh-huh. Ok, sí. Bueno, entonces sí, voy a tener que preparar todo para entonces sí. Sí, Solicitar la exactamente. cita. Ujú. Igual les digo, denme oportunidad y yo creo que mañana mismo les envío material para que se los hagan llegar y pues lo tengan ustedes de consulta. Sí. Lo tengan de Sí. consulta y puedan ejecutarlo. Digo, lo más bonito de esto es que lo teórico lo llevemos a la práctica, lo ejecutemos. Claro. Bien, muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Ok. Entonces, fíjense, aquí hablamos de la tortura. Esta definición de tortura es la que vamos a estar manejando, la que nos va a estar planteando tanto el mismo protocolo de Estambul como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. ¿Qué vamos a entender por tortura? Pues todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Perdón, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que se ha cometido, o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras
o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, es decir, lo permite. Entonces, aquí vemos estos elementos que son importantes para poder realizar la acción de tortura, ¿sale? O para manifestar la tortura tal cual. Bueno. Y entonces aquí vemos diferentes escenarios de lo que viene siendo la tortura. Miren, les voy a pasar un video para que puedan observar esta fenomenología. Denme un segundo, ¿eh? Bien, les voy a pasar este video. Ahí se ve la pantalla del video. Véanlo, por favor. ¿Audio? ¿Sí lo escuchan? Sí se escucha y sí que... Sí, sí Ok. se escucha. ¿Así para pelear? ¿Sí? ¿Por qué le pasó, verdad, culero? Usted tiene un pedo. Ay, ay. Así tus amigos. ¿Ya? ¿Te lo voy a poner, papá? ¿Te lo voy a poner? No quieres esta culo. ¿Te lo voy a poner? ¿Te lo voy a poner? No, pero si aguanta, güey. Si aguanta. Sí, aguanta, por favor. ¿Te lo voy a poner, güey? ¿Sí? Es de Tijuana, güey. Se lo voy a poner. ¿Tienes el Juan, güey? ¿Tienes el Juan? Y dejas con tu puta madre, ¿sí? ¿Quién? ¿Dónde te faltan, güey? Ya, a ver. ¿Dónde te faltan, güey? A ver, güey, ya di lo que sabes, güey. ¿Qué más sabes del pinche Lalo? ¿Eh? ¿Cómo te vas a ver? Sí, güey, a ver. Sí, güey, a ver. A ver, me pinche más.
Eso que acaban de ver es precisamente la tortura. Lo que estamos comentando el fenómeno de tortura. Ahí lo pueden ver. Val, ¿dónde fue eso? Fue en Tlaxcala. Fue en Tlaxcala, esto sucedió en Tlaxcala. Ahí de forma visual, pues tienen estos elementos, véanlo. Acaban de ver gráficamente esta definición. Se está infligiendo de manera voluntaria a una persona dolores o sufrimientos graves, tanto físicos o mentales. Los golpes, la asfixia, la amenaza de que te voy a dar un balazo. ¿Y todo esto con qué finalidad se hace? ¿Con qué propósito? Pues de obtener información o confesión. ¿Sale? De intimidar o coaccionar a esa persona. Y lo está realizando o lo están realizando estos funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ahí tenemos los elementos que conforman esta definición de todo. ¿Sale? Entonces, eso es algo que nosotros estamos presentando, observando, y aquí tenemos más ejemplos acerca de esto. ¿Sale? Estos son los elementos importantes que debemos de atender y que como psicólogos, al momento de realizar la evaluación, debemos de visualizar. Son nuestras variables que vamos a analizar. Sufrimientos físicos o mentales graves. Ahí está el fenómeno o la situación de obtener información, de castigar, de coaccionar o intimidar a la persona, y que esto lo está realizando un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. Entonces, vean, estos tres elementos, estas tres características, pues las vemos presentes en este video, en este ejemplo, de lo que les comento que es la tortura. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bien. Val, ¿te escucho o te leo, Val? No, fue en el tema de desaparición. En tortura todavía sigue hablando de funcionarios, sigue hablando de funcionarios públicos. Todavía hablaremos la siguiente semana de la actualización del protocolo y seguimos hablando todavía de esta parte de funcionarios. ¿Sale? Y entonces, no, gracias a ti, Val. Esta definición va a ser importante porque pues, reconoce el dolor y el sufrimiento que puede tener una persona derivada de estas acciones legales de la aplicación de la ley, es decir, de que sean detenidos por parte de militares destinados a proteger la vida y garantizar la seguridad pública, por parte de elementos de algún cuerpo policíaco, que en el ejercicio de sus funciones pues van a generar este tipo de violencia. Si bien es cierto que nosotros debemos de conocer los diferentes tipos de uso de la fuerza o los niveles de uso de la fuerza, va a haber una fuerza que será desproporcional a la amenaza que está presentando esta persona. Si no mal recuerdo, creo que son 7 niveles los encaminados al uso de la fuerza policial, que van de menor a mayor intensidad. El nivel más básico de intimidación, de intimidación es el
el comando verbal que va a tener un policía y a partir de ahí pues va subiendo de intensidad este uso de la fuerza que van a tener. Entonces podemos hablar también de una desproporcionalidad en el uso de la fuerza al momento de la detención y que esto está generando estos tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura, que están generando un sufrimiento, un dolor a la persona. ¿Sale? Y entonces, esto va a incluir, aparte del momento de la detención, pues la obtención de declaraciones, la obtención de castigo, de humillación, y esto va a ser muy reiterante, ¿no? Van a ser conductas ya repetitivas. Si ustedes o personas que están enfocadas al estudio de la tortura, observamos que el relato de las personas, la forma en las cuales lo castigaron, las formas en las cuales los violentaron, son muy similares, y no es que idénticas. Y esto nos hace pensar, o nos hace creer, pues que efectivamente hay manuales para poder torturar, hay manuales para poder infligir dolor a las personas. Hay una preparación que se le realiza a ciertos cuerpos policíacos para que puedan realizar este tipo de trabajo a través de la violencia con la finalidad de obtener alguna declaración o alguna información. ¿Vale? Porque son muy constantes en cuestión de similitudes los relatos que van dando estas personas. ¿Vale? Este es otro ejemplo que tenemos, igual de una persona que fue violentada. Vamos a ver este video y damos un pequeño descanso de 5 minutos, permítanme. Vean, por favor.
pinche María. Sí, María. ¿Qué María? Yo no la conozco. Ya. Pinche vieja dramática, si estaba respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres mamada. ¿Ya? ¿Ya te acordaste o quieres más bolsa? ¿O quieres agüita? ¿O quieres toques? Dime tú qué quieres. ¿Sí o no? ¿Ya te acordaste? ¿Ya te acordaste? Ahí ven, igual, como comentamos, estos ejemplos, estos elementos en el cual pues, las personas, estas autoridades, pues están ejerciendo esta brutalidad, esta fuerza ilegal contra la persona, violentando claramente sus derechos humanos, con la finalidad de obtener una confesión, un discurso, que pues esto no va a tener ninguna validez durante el proceso, no va a tener ninguna fiabilidad lo que les diga la persona bajo esta situación o bajo este sometimiento de dolor o sufrimiento. ¿Vale? Bien. La tortura va a buscar llevar a una persona a un quiebre, tanto psicológico como físico. Buscará quebrantar a esta persona al punto en el cual, pues, diga lo que los demás quieren escuchar. Aunque no haya participado, aunque no haya cometido el hecho, con la finalidad de que ya no le estén infligiendo este dolor y este sufrimiento, la persona terminará culpándose, la persona terminará diciendo lo que las otras personas quieren que diga, la persona terminará firmando algún documento confesional, precisamente con la finalidad de dejar ya de experimentar ese dolor y ese sufrimiento. ¿Vale? En relación a esto, hay informe por parte del relator especial de la ONU que nos dice que la tortura es una cuestión sistemática. ¿A qué se refiere con esto? Es una violencia institucional, no es una violencia personal, es decir, es un mecanismo que se ha establecido, ha sido probado y ha sido documentado por parte de las instituciones que se va a ejercer contra las personas detenidas. Valga pues, son conductas ya institucionalizadas, fomentadas y amparadas por diversas instituciones de procuración e investigación del delito. Por eso se habla que la tortura es una violencia estructural, la tortura, perdón, es una violencia estructural, es una violencia sistémica. Está arraigada en diferentes niveles y en diferentes capas de las instituciones. No hay un monitoreo adecuado acerca de las denuncias de tortura. No hay una salvaguarda de la integridad de las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que alegan que fueron víctimas de tortura y que no han recibido tratamiento médico, no han recibido asistencia médica, a pesar de que se quejan de dolores, se quejan de problemas al poder respirar, al poder caminar, y que estos problemas empezaron posteriormente a la experimentación de la tortura? Y la tortura, pues va a estar diseñada para romper la voluntad y no, y que no hables, que mantengas una situación de fingimiento, es decir, que te intimidan las acciones de estas personas, te van a generar un pánico con la finalidad de que no hables, porque te van a amenazar de que le va a pasar algo a tu familia
le va a pasar algo a las personas que tú conoces. Evidentemente no hay un cuidado de la cadena de custodia del detenido. Cuando vemos que hay alteraciones en el tiempo de detención y el tiempo de presentación de una persona, no es entendible por qué se tardaron en presentarlo 4 o 6 horas a la agencia del Ministerio Público. A una persona, hagan de cuenta, la detienen a las 4 de la tarde y la van presentando a la agencia del Ministerio Público hasta las 11 de la noche. No entendemos por qué fueron tantas horas de discrepancia. Y dentro de las denuncias de tortura ejercida contra mujeres, el 95% de ellas sufrieron agresión sexual. Son elementos que nos da el relator de la ONU en su visita a México hace unos cuantos años. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí se escucha. Ok. Bien, vamos a dar un pequeño break de 5 minutos y regresamos, por favor.
Bien, regresamos. Entonces, como están viendo esta parte de la tortura, ya vieron los videos, estos dos videos que les estoy presentando, tanto de militares como ministeriales, como policías estatales, el tipo de comportamientos, conductas violentas que realizan para la obtención de información, para la declaración, infligiendo dolor y sufrimiento a las personas. La evaluación psicológica de tortura, uno de los ejes principales será precisamente encontrar esos rasgos psicológicos, indicios psicológicos que están asociados a la experimentación de conductas violentas, de sucesos traumáticos, de lo que hablábamos al inicio. Y para ello, la persona encargada de llevar a cabo esta evaluación, pues debe de tener una preparación bastante sólida en el tema de daño psicológico, en llevar a cabo una evaluación de daño psicológico. Tú no puedes realizar una evaluación de tortura si no tienes una capacitación, un conocimiento, un entrenamiento sobre el tópico de daño psicológico, que va a ser un elemento pues fundamental dentro de este tipo de evaluación psicológica, dentro de esta evaluación psicológica forense. Y entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Qué vamos a entender por daño psicológico? El daño psicológico lo entendemos como aquellas lesiones psicológicas agudas que son producidas por un delito violento, que en algunos casos pueden remitir, o sea, pueden aminorar con el tiempo, con el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado.
pero también las vamos a tener aquellas secuelas emocionales que van a persistir a lo largo del desarrollo de vida de la persona y que van a aparecer ya de forma crónica y que son una consecuencia directa, precisamente, de la experimentación de este suceso violento y que van a generar una falta de funcionalidad en la persona. Es decir, la persona ya no va a ser capaz de venir desarrollando o desenvolviéndose como anteriormente lo venía haciendo previo al suceso. Pues este daño psicológico lo vamos a tener en estas dos contextos, dos momentos. Al momento en el cual la persona experimenta el suceso, al momento en el cual la persona vivencia este suceso violento, y posteriormente cuando no puede volver a ser funcional, cuando la persona ve alterada diferentes áreas, esferas de su vida, que le impiden tener un desenvolvimiento similar al que tenía previo a la experimentación de este suceso. En ambos casos, pues el daño psicológico es la consecuencia de un suceso negativo, que va a afectar estas dos dimensiones, la capacidad de afrontamiento y la adaptación de la víctima a nuevas situaciones. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de daño psicológico, estamos hablando de que hay alteraciones, hay modificaciones en sus formas de afrontamiento y en la adaptación que va a tener la víctima a la situación de nuevas situaciones que va teniendo. ¿Vale? ¿Qué situaciones o qué fenómenos son los que generalmente van a crear o van a suponer un daño psicológico en las personas? Pues la amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica. Conforme vamos platicando esto, vayan rememorando, vayan revisualizando las imágenes que vieron en los videos. Pues la amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica, la percepción del daño como algo intencionado, como algo voluntario, la pérdida violenta de un ser querido y la exposición al sufrimiento de los demás, más aún si se trata de un ser querido o de un ser indefenso. ¿Okay? Entonces, estas situaciones son las que generalmente pues están asociadas al desarrollo o a la vivencia, a la gestación del daño psicológico. ¿Sale? Y los autores especializados en este tema nos comentan que el daño psicológico va a cursar por tres momentos. Vamos a tener tres escenarios en los cuales se va a ir gestando el daño psicológico. El primero surge como una reacción de sobrecogimiento, con un enturbiamiento de la conciencia, un embotamiento general, es decir, lo que comúnmente llaman estado de shock, cuando no sientes, no piensas, no coordinas, no tienes una claridad en tus pensamientos, en tus emociones. Hay pensamientos de incredulidad. Eso ocurre al momento en el cual estás viviendo el daño, cuando estás viviendo la situación violenta. ¿Vale? Aquí vamos a tener precisamente la primera fase. Denme un segundito, por favor. Perdón, denme un segundo. Entonces, esta es la primera fase, el primer momento, ¿vale?
cuando la persona está experimentando el suceso violento, cuando la persona está experimentando el fenómeno de violencia de forma directa, ¿vale? Viene este estado de shock, este enturbiamiento de conciencia, no hay una capacidad clara de entendimiento, nuestra capacidad de percepción está alterada completamente. Y el segundo momento ocurre cuando va disminuyendo este momento de shock, va disminuyendo este enturbiamiento, y vamos a empezar a tener ya una concientización de diferentes emociones, de diferentes pensamientos, y experimentamos dolor, indignación, rabia, impotencia, culpa, miedo. Digamos que es como cuando dicen que ya nos cae el 20, ¿no? De lo que nos sucedió, ya somos conscientes de lo que acaba de suceder. Y es cuando ya nuestros niveles, por ejemplo, de adrenalina bajan, empezamos ya a sentir los golpes, empezamos a sentir las heridas, empezamos a sentir ya malestares, porque todo este momento de impresión, todo este momento de shock, va desapareciendo, va disminuyendo. Y es cuando la persona ya llora, cuando la persona ya grita, cuando la persona ya experimenta temor, cuando la persona experimenta miedo, ¿vale? Si desgraciadamente han sido víctimas ustedes de delitos violentos, pues podrán tal vez identificar estos momentos o estas situaciones. Y el tercer escenario va a aparecer cuando ya hay una reexperimentación del suceso debido a alguna asociación, algún estímulo, algún elemento que los hace volver a pensar en el escenario violento, volver a pensar en el fenómeno experimentado. Puede ser algún olor, algún ruido, algún sonido, alguna canción, algún transporte público, algún letrero igual del camión, del pecero, de la combi. Algo que los empieza a ustedes a alterar, algo que comienza a afectarles su capacidad de funcionamiento. Y entonces cuando empezamos a tener este tipo de reexperimentación, este tipo de pensamientos intrusivos, este tipo de alteraciones emocionales, ya hablamos precisamente de la existencia de un daño psicológico, cuando ya la persona no es capaz de poder desenvolverse, de poder de tener un funcionamiento muy similar, parecido, al que venía teniendo previo al suceso violento, ¿vale? Les puedo comentar de un caso de un joven que fue víctima de un asalto aquí en la Ciudad de México, en el transporte público, en el microbús. Lo golpearon, le quitaron sus tenis, le quitaron su dinero, su celular. Y esta persona prefería caminar 2 horas de su casa al trabajo, de entrada y de salida del trabajo a su casa, en lugar de volver a tomar un transporte público. Ahí vemos la existencia de este daño psicológico. Afectó su funcionalidad, afectó su funcionamiento diario que tenía esta persona. Ya no tomaba ningún transporte público, prefería caminar, prefería tener realmente ampollas en los pies a volver a experimentar un delito de este tipo en un transporte público, ¿no? Y es cuando la persona, vuelve a insistir, ya no es funcional. Cuando la persona ya va a tener alteraciones. Alteraciones cognitivas, alteraciones motrices, alteraciones afectivas, ¿no? Y este esquema es muy importante que nosotros lo podamos identificar. Como les digo, esta presentación la van a tener ustedes. Pero aquí hablamos de la evolución del daño psicológico. Es precisamente esto, lo que ustedes están viendo aquí,
de forma gráfica cómo vamos a investigar el daño psicológico. La primera raya que tienen ustedes de forma vertical, la raya verde con negro, implica el momento en el cual pues, una persona sufre un suceso violento, un delito violento. ¿Vale? Las rayitas amarillas pues, nos va a hablar de cuando una persona, esta curva que tiene, la persona experimenta el suceso violento, pero conforme van viendo ustedes como una especie de resbaladilla, esta alteración en su funcionalidad va disminuyendo. O sea, el curso del daño va disminuyendo hasta llegar a la raya verde horizontal que tiene que ver con la funcionalidad de la persona. Entonces, la persona pues vuelve a tener una funcionalidad similar o parecida a la que tenía previo al suceso violento. ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando una persona no vuelve a tener una funcionalidad? Ven esa rayita azul vertical, es el punto en el cual vamos a nosotros identificar si realmente una persona está teniendo una alteración o no. Pues hay personas que, pues el curso del daño, por diversas variables, vuelven a tener una funcionalidad. El curso del daño va siendo mínimo, al punto en el cual la persona vuelve a ser funcional. Pero hay otras personas que el curso del daño sigue constante, sigue elevado y no regresa la persona a la función. De tal modo, por ejemplo, en el tema de tortura, cuando se evalúa a una persona por tortura, cuando se hace una evaluación psicológica de tortura, generalmente se atiende nada más este momento. ¿Sale? Este que estoy marcando. Lógicamente, si ustedes ven nada más este momento con esta persona, pues la persona no va a tener ningún daño psicológico. ¿Vale? Porque la persona va a tener una funcionalidad. Y es cuando dicen pues, que la persona no fue víctima de tortura. De hecho, en la actualización del protocolo de Estambul nos indica que la evaluación psicológica, el psicólogo va a estar facultado para decir si la persona es factible o no es factible de que haya experimentado tortura. Entonces, el hecho de que una persona no tenga alteraciones psicológicas o psicoemocionales no implica que no haya experimentado tortura. ¿Sí me explico? Si una persona no puede tener alteraciones, pero el hecho de que no tenga alteraciones no implica que no haya experimentado tortura. Por eso se dice que para analizar el daño psicológico, lo que nosotros hacemos es una investigación retrospectiva. Es decir, no solamente vemos el presente, sino vemos hacia atrás. ¿Cómo fue ese curso del daño? ¿Por qué se mantuvo o por qué no se mantuvo? ¿Qué variables intervinieron para que este daño tomara un camino o tomara otro camino? Es por eso que la evaluación psicológica del daño psicológico es importante que sepamos cómo realizarla. Porque a partir de esto nosotros tendremos las bases teórico-científicas y metodológicas para poder decir que una persona es factible que haya sido torturada por esto, por aquello, o que una persona sí tiene concordancia entre lo dicho, entre su discurso y las alteraciones psicoemocionales que están presentes. Y si no tiene alteraciones psicoemocionales, no significa que no haya experimentado. Porque hay personas que experimentan violencia, hay personas que experimentan tortura y que no desarrollan daño psicológico, no desarrollan alteraciones psicoemocionales. ¿Por qué? Eso lo vamos a estar comentando la siguiente clase. Ya para irnos despidiendo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, tenga alguna duda, tenga alguna pregunta. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias.
Le agradezco lo que ha compartido. Tengo una duda. En relación a esto que menciona usted, el daño psicológico, pues sí, revisamos, bueno, yo reviso toda su historia, sus funcionamientos en diferentes contextos. ¿Qué pasa cuando derivado de una detención, se evalúa a una persona que está ya privada de su libertad? Aquí a la persona se saca todo, o sea, es traumático el que a esta persona se le cambie de su hábitat regular a estar privado de su libertad. Claro. Se suma, pues está el distanciamiento de su familia, todas estas pérdidas, ¿no? Familiares, personales, laborales y el proceso legal. ¿Qué Todo pasa? este fenómeno de la prisionización, ¿no? Que le llaman. Exacto. Entonces, ¿cómo muchas de estas personas pues están más impactadas, traumatizadas por la privación de la libertad y la sobrevivencia que se tiene dentro de estos lugares? Y pues sí, como enmascara, se llega a perder. ¿Cómo hacer este diagnóstico diferencial, maestro? Efectivamente, ese diagnóstico diferencial va a ser importante porque de hecho hay 6 preguntas claves que nos hace el protocolo de Estambul, ¿no? Estas 6 preguntas claves tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Bueno, si los indicadores que están presentando psicológicos no pertenecen a la tortura, ¿a qué otra situación pertenecen? ¿O por qué si dices que pertenecen a la prisionización, por qué no pertenecen a la tortura? Así de breve modo, porque eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ah, ok. De breve modo le puedo decir que hay que ver, por ejemplo, la adaptabilidad que tiene la persona en reclusión. Si la persona ya encontró algún tipo de trabajo, o la persona ya se asoció con alguien, o si la persona está teniendo todavía vínculos afectivos con sus familiares que lo van a visitar, o si tiene la posibilidad de hacer llamadas telefónicas. Esto va a minorar el efecto del encierro, de la prisión. Esos son puntos claves que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder diferenciar. Mira, estas alteraciones provienen efectivamente de la ruptura abrupta de la dinámica que venía teniendo con su trabajo, con su familia, y estas alteraciones provienen precisamente de la experimentación de tortura. Eso lo vamos a ver de manera más concreta la siguiente semana. Ok, le agradezco. Hacer esa diferenciación, lo que llaman la comorbilidad. A ver, ¿esto se deriva de la prisionización o esto se deriva de la tortura, pero se está exacerbando más por la prisión? Okay. Pero eso en concreto sí lo vemos la siguiente semana. Sí. Gracias, maestro. No, gracias a usted por su atención. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de irnos? Muchas gracias, Patricia. Bueno, si no tienen alguna duda o algún otro comentario, nos vemos la siguiente semana a las 5 de la tarde. Yo les agradezco su tiempo, su atención, y les hago llegar la bibliografía que les comento para que la vayan leyendo y podamos estar en sincronía la siguiente semana. Próximo miércoles, miércoles 17, si no me falla la memoria, sí, 17 a las 5 de la tarde por aquí. Muchas gracias, que tengan una bonita semana y productiva. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.